buenas tardes. Qué gusto recibirles en esta nueva transmisión de Descubriéndonos. Me da mucho gusto saludar a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buena tarde. Muy bien, Luz, José. José, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, pues muchos saludos a los dos y a Manuel que está ahí. Pues bueno, con el gusto de encontrarnos nuevamente para grabar este nuevo programa que, dando seguimiento a lo que hablamos en el último, que tratamos respecto del dolor, pues creemos que es una buena oportunidad para poder hablar del amor y de preguntarnos al respecto del amor y de estas formas de verlo, de estas formas de interpretarlo, de esto que se dice del amor, ¿no? Hay muchas formas de hablar de él, pero creo que hay un tema que es interesante que hoy tratemos. El amor y esto que tiene que ver con el asunto de la imagen. ¿Es el amor algo que nos devuelve el reflejo en el espejo? O sea, ¿tiene que ver con algo de eso? ¿Qué pensarías, José? Pues mira, pensado desde Freud, sí. La idea de Freud es que el amor es esencialmente narcisista, por lo tanto, amamos al otro en tanto nos amamos a nosotros mismos, amamos en el otro lo que vemos de nosotros proyectados en él. Eso sería la idea de Freud, sin duda. Sin embargo, si ya pensamos con Lacan cuando introduce la idea de pensar las diferentes formas de amor, el pacto amoroso entre los griegos y después con lo que hace la época medieval, que habla del amor romántico, o sea, el amor cortés. El amor cortés es una cuestión donde efectivamente la gente, antes de que interviniera la palabra amor, esa expectativa, esa serie de cuestiones, pues no eran registradas, ¿no? No existía una historia del amor porque no podían cernir en esas significantes, en esas palabras, esas series de expectativas que se estaban dando. Y ahí es donde Roger Bartra, en un texto que se llama sobre la melancolía, la melancolía del siglo de oro, lo que propone es precisamente eso, o sea, que la gente se guiaba por las experiencias a partir de las diferentes, digamos, léxicos que tenían en las diferentes épocas, procesos y demás, y a partir de eso construía estas expectativas. Y el amor no estaba, tampoco el deseo, ¿no? O sea, la gente se enfermaba, una persona tenía gran deseo vio en un espectáculo en la calle a dos muchachos que bailaban medio desnudos y después va al doctor porque no se los podía quitar de la cabeza y lo que le explica el doctor es que los vapores de la vagina se le fueron a la cabeza y que tenía que hacerle una sangría y que eso era una bilis, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, no existía la forma de articular esas experiencias. Entonces creo que es un tema difícil porque sí tiene que ver con la cuestión de la imagen, pero no es suficiente, ¿no? Hay que dar cuenta de toda esta serie de experiencias, de elementos, como para poder cernirnos a ese tipo de experiencias. Qué interesante esto que nos estás comentando, porque de pronto en esta actualidad, en donde toda la influencia tecnológica es relevante, nos encontramos, por ejemplo, este asunto de las redes sociales, el tema de la relevancia de las selfies, estas inclusive apps en las que hay que estar como decorando la selfie para que te veas de determinada manera. Hay una app que el otro día vi que si tú tienes, por ejemplo, un cierto peso, tú puedes hacer que te veas con menos peso o con más peso y entonces toda la fotografía es proporcionalmente, te disminuye o te aumenta dependiendo de cómo quieras estar y que finalmente obedece a una serie de estándares y de una serie de circunstancias. Pero entonces este tipo de cosas hoy están aquí necesariamente poniéndose en el tema de que hay gente que piensa que hay que estar de determinada manera, hay que tener cierta imagen, hay que tener ciertas formas para poder estar atravesada por este tipo de circunstancias y de experiencias de las que está hablando José, ¿no? Sí, bueno, la prevalencia de la imagen no es actual. Ha estado siempre, digamos, el mito de Edipo justamente la subraya, ¿no? Edipo no se conoce, no se ve y el día que se encuentra en este reflejo en un río, en un lago, de pues Narciso, ¿no? De Narciso, perdón, ¿qué dije? Edipo. Perdón, Narciso. Por supuesto que se queda fascinado con su imagen. Entonces, esa prevalencia de la imagen está desde siempre. Pero, en efecto, qué interesante esta observación que haces, Luz, de, bueno, esta búsqueda de
esta imagen ideal que aparentemente llevaría a una aceptación mayor, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, pues bueno, es una negación de lo que es esa persona al buscar esa imagen y que, bueno, se refleja regularmente con estas fotografías del Facebook, ¿no? En donde, ¿quién se parece cuando uno ve a la persona ya de manera presencial a esa foto? Esa foto es una búsqueda de un ángulo, de una situación en donde, bueno, pues rebasa por mucho a la persona, ¿no? Entonces esta prevalencia de la imagen es desde siempre, que actualmente con toda esta tecnología, pues es fascinante lo que empieza a ocurrir, creo yo. Esto que estás diciendo del mito de Narciso, y me pongo a pensar que efectivamente Narciso se ve reflejado y entonces se ahoga al ver su reflejo, ¿no? De verlo tan hermoso. Pero hoy los reflejos pareciera ser que no le permiten a la persona ni siquiera gustarse para nada, o sea, ni para ahogarse, o sea, y ahí ya se genera un tema como diferente. Persona, además, lo que planteas, ¿no? La persona. La idea de la persona como la máscara. Uh-huh. Y entonces esta idea de los selfies, todo ese tipo de cosas, me parece que está muy bien dimensionada la idea de la máscara, la mascarada, el generar la ilusión, la fantasía, la cuestión del éxito, de lo que eso refleje. Y si es en el amor, pues entonces como unidad de medida, ¿no? Miren qué enamorado estoy o qué enamorados estamos, pero todo entra en un comercio, ¿no? Un comercio simbólico ahí en donde se trata simple y sencillamente de generar esta idea de la mascarada, ¿no? De un baile de máscaras en donde todo el mundo en las redes sociales está bailando el baile de máscaras y todo el mundo lo sabe, que es un baile de máscaras y está bailando, ¿no? Tratando siempre de generar la ilusión en los demás de que ha sido una buena mascarada. Y también esta parte donde me parece brutal el atrapamiento a la mascarada, el atrapamiento a la máscara, a la imagen, a generar la ilusión de ese tipo de cosas. Pero si estamos en eso, en esa ilusión, en ese tipo de cosas, ahí sí podríamos decir que no se refleja en el espejo. Porque entonces estamos generando simplemente una puesta en escena. El personaje que sigue, ¿no? Una serie de cosas para su público. Y también esta parte donde, pero el juicio que tenemos hoy de John Depp y todo este tipo de cosas donde de repente empiezan a salir es que ya no podemos decir los trapitos sucios. O sea, salen trapitos, huesos, cadáveres sucios, toda una serie de cosas de lo que era una relación amorosa, ¿no? Es que maravillosa. Excrescencias. Sí, excrescencias hasta en la cama. Sí, sí. Pero qué interesante esto que están planteando, porque antes de hecho de que empezáramos con el programa, estábamos comentando este tema que está en todas las redes sociales, de que puede haber, por ejemplo, una pareja que pueden estar molestos, absolutamente enojados, pero va a llegar la hora de la selfie, que es la que se va a subir a la red social, y entonces en ese momento viene la sonrisa que está hasta como ya muy estudiada, ya muy linda, la pose, hasta el mejor lugar en donde fotografiarte para tener la imagen que se necesita justamente para dar la impresión que se quiere dar. Y lo peor del caso es que este tipo de circunstancias me parece que es importante que hablemos de la angustia que genera para todas las partes. Desde quien lo hace, que se convierte como en un rehén de estar en este tipo de circunstancias, de todo el tiempo estar tratando de producir imágenes que reflejen esta puesta en escena continua para estar ahí diciendo un algo, y del otro lado, los que la ven, que también se sienten con esa angustia de pensar que eso es lo que tiene que ser y entonces yo no lo alcanzo, y entonces es como un continuo de estar ahí dando vueltas en lo mismo, ¿no? Y bueno, ponernos una cosa para la discusión que van a tener y recordar el texto del Homo Videns de Sartori, en donde sí propone que el Homo Videns le está dando un peso inusitado a la imagen, según Sartori, en donde el logos se está perdiendo. O sea, la idea de logos, la palabra, esta dimensión del amor como eso indecible, inefable, ese tipo de experiencias se están perdiendo porque se está favoreciendo estas puestas en escena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi pregunta es,
qué tanto justamente este atrapamiento no lleva a una cierta vertiente mortal, ¿no? Como la de Narciso, precisamente. O sea, este atrapamiento en esta imagen en realidad solo refleja una cuestión, valga la redundancia, narcisística. Eso no está exactamente vinculado con el amor como tal. O sea, hay un vínculo, sí, pero es este atrapamiento tan complejo y que mencionabas tú, me pareció muy interesante esta cuestión de cómo buscar esa imagen perfecta pese a que no corresponde conmigo. O sea, qué decepción ver mi propia imagen idealizada cuando no me refleja. Es otra cosa. Exacto. No hay algo de lo mortal en todo eso. Yo diría que hay algo bien complejo, ¿no? Narciso deja de comer, deja de hacer cualquier cosa, deja la palabra fuera, porque lo único que hace es contemplarse, hasta el punto de su propia muerte. Ese atrapamiento de la imagen, podemos decir que tiene su vertiente mortal. Seguro. Pero es esto que decíamos, o sea, ahí Narciso estaba atrapado por su imagen, por esa que estaba viendo que tenía ahí. Pero hoy por hoy pareciera ser que no hay una llenadera en el sentido de esa imagen que yo nunca encuentro como para que inclusive me pueda reflejar lo que yo estoy esperando que me refleje, porque siento que obedece a una serie de expectativas que también están teniendo que caber en ciertas cosas, y entonces creo que esto se empieza a complejizar cada vez más, ¿no? Porque entonces ya es el tema de la imagen, que de por sí puede ser mortal, pero después es la imagen que nunca alcanzo, ni siquiera para poderme colocar en esa posibilidad, porque entonces todo el tiempo la estoy moviendo. Y entonces eso pues ya empieza a generar ahí alrededor una serie de elementos que hacen que pues esa insatisfacción que además está vinculando a esto que tú hablaste de experiencia, a esto que tú colocaste como en el tema de la palabra, ya cuando hablamos de amor, todo ya se hace ahí como una mezcla extraña que no permite la posibilidad de poder tener esa experiencia como experiencia, ¿no? Es que, o sea, sí, lo que está diciendo, esta forma de abismarnos en la imagen, esa forma de ahogarnos en nuestra propia imagen, pues sí, la consecuencia es mortal, en tanto mortal para el deseo. O sea, lo que ahí muere es el sujeto del deseo, lo que muere ahí es nuestra posibilidad de ser en ese tipo de experiencias, y entonces se trata todo de puestas en escena, y no es difícil entonces sí entender que la gente busque que el amor pueda ser algo que quepa en las fotografías, en las imágenes que sube, en todo ese tipo de cosas, porque está del lado de la expectativa de los demás, del otro, y que sean romances, la verdad, efímeros, o si quieren ustedes, pues muy producidos por la mercadotecnia, que significa esta promoción del sí mismo, del otro. Entonces, muy pensando en ese tipo de cosas, y no en la calidad del vínculo que están teniendo, en aquello que pues obviamente no puede ser apalabrado, pero que requiere de, digamos, por lo menos, de que no necesariamente quede constatado, ¿no? Que no haya necesariamente ahí una cuestión de que eso queda con un testimonio, ¿no? Entonces la gente está más preocupada por esas cosas que por la calidad de la experiencia, por aquello que puede significar eso trascendente. Esa parte de lo que Mauricio habla de la muerte del deseo, estar atrapados en un goce, simplemente en una satisfacción efímera, que por ser efímera, pues pasamos a la otra y así, ¿no? Desplazar a través de la imagen la experiencia de vivir el amor. Finalmente, el amor es una experiencia. Todo el mundo habla de ella y lo hablará desde su lugar, pero en realidad el amor es una experiencia que se vive, ¿no creo? Y qué interesante lo que están diciendo, porque pareciera ser que con estos elementos que estamos incorporando, esa experiencia se anula, para entonces estar hablando de un tema de productos, de un tema de expectativas, de un tema de, pues eso, o sea, de productos, un tema de mercado, ¿no? Algo que se tiene que producir, algo que se va a producir para obtener una presunta experiencia, pero que no la estamos viendo de esa manera, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de productos, entonces aquí tendríamos esta problemática de lo que habías mencionado, José y Mauricio, que
el amor, esto que es la experiencia, entonces se confunde para la gente. Entonces, ¿qué tanto no encontramos, que escuchamos justamente en los espacios de análisis, estas angustias de muchas personas que llegan a decir, es que yo quisiera encontrar una persona a quien amar, yo quisiera tener una relación, yo no entiendo por qué a mí no se me puede dar, yo no entiendo por qué yo, y entonces cuando ya comienzan a elaborar a partir de eso, lo que se comienza a poner ahí es un tema más bien del orden de, es que yo quisiera que fuera de esta manera, que se viera así, que hiciera esto, que tuviera el otro. Y entonces lo que se comienza a ver es como un perfil, ¿no? Con una serie de elementos que más bien pareciera que van dirigidos a un tema de comprarte un objeto en la tienda para conseguir algo que se supone que tú puedes alcanzar, y que eso pues está lejos de ser una experiencia, ¿no? Ese es el narcisismo, ¿no? Y que finalmente tiene el peso de un ideal inalcanzable y casi siempre extraordinariamente problemático, ¿no? Y en donde desplaza la experiencia y donde está todo esto que tú mencionas de prototipos que usualmente son fabricados, que usualmente son producidos con una finalidad no poniendo el énfasis en la experiencia, sino casi en algunos sentidos hasta comercial, ¿no? Pero pues qué terrible, ¿no? Porque finalmente en estas circunstancias en las que creo que actualmente está siendo mucho más evidente a partir de todo esto tecnológico que podemos ver y vivir todos los días, hay una pérdida importantísima cuando se habla del tema de la experiencia del amor, ¿no creen? Ese es el tema de Sartori. Por eso lo que propone es que el Homo Videns, lo que él propone es que ahí hay una pérdida del Homo sapiens, de esta parte de logos como digamos, como aquello que era la unidad de los intercambios, ¿no? De la palabra, toda una serie de cosas. Y ahora, con la imagen, pues el déficit que se tiene es esta idea de la muerte del deseo, esta parte de el triunfo de los ideales, de las expectativas, de las fantasías, esto que tú dices, o sea, yo lo que quiero es un príncipe azul, yo lo que quiero es una princesa, y es muy simple. Lo que tiene que hacer es simplemente seguir este libreto, Exacto. ¿no? Ya está el perfil ahí de lo que debe ser el príncipe o la princesa, y yo lo que no entiendo es por qué no encuentro en el mundo esas personas que yo ya tengo claramente identificadas como príncipe o princesa, y además que no sigan el libreto que yo tengo previamente escrito, en donde nos la pasaremos tan bien, ¿no? Pero está la otra parte también, ¿no? Quien se supone que encontró a través del perfil, ¿no? Y de todo pues eso, del perfil, porque hay hasta inclusive apps que lo hacen actualmente, y se supone que se encuentran a la persona ideal que cubre todo el perfil, y que ya lo encontraron, y que ya están, y que siguen todo el guión, y después se preguntan por qué no funciona lo que estaban esperando que fuera, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque si ubicamos, Lacan plantea como el modelo del amor, el amor que se llamaba el amor cortés. ¿Por qué se caracterizaba este amor cortés? Porque en realidad siempre era un vínculo más bien metafórico, siempre a cierta distancia de ese objeto, se le adoraba, se le quería, pero en realidad ni siquiera había un encuentro como lo concebimos actualmente, sexual, etcétera, sino era este contacto más a través de la palabra, del ritual, de la aproximación, y no de ese supuesto encuentro que casi siempre, si nos vamos con Freud, es un encuentro que no es exactamente el que esperábamos, ¿eh? Si nos vamos a Freud mismo, ¿no? Pues muy interesante esto que hemos estado abordando el día de hoy. Les invito a que hagamos otro programa en el que abordemos nuevamente el tema del amor, pero más desde el lado de la experiencia y de este tipo de cosas y de aportes que podemos tener, y que lo revisitemos desde otro lugar. ¿Les parece? Extraordinaria idea. Muy bien, pues Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias. en esta tarde. Nos vemos en otro programa. Que tengan un lindo día. Buenas tardes.